Mi nombre era Ahmad. Yo era un maestro del Alcorán, respetado y admirado en mi comunidad. Vestía de manera tradicional, con mi barba cuidadosamente arreglada, y dedicaba mis días a enseñar y guiar a otros en la fe que había heredado. Sin embargo, en medio de la reverencia y la severidad de mi entorno, un vacío comenzó a crecer en mi interior, un eco de dudas que no sabía cómo enfrentar. La devoción que alguna vez me brindó seguridad empezó a desmoronarse en el silencio de mis oraciones. Fue en una noche de insomnio que lo inesperado ocurrió. Sentado en la penumbra de mi habitación rodeado de la sombra de mis propias incertidumbres, experimenté algo que cambiaría mi vida para siempre. No fue solo un susurro, fue una irrupción de luz, una presencia que me llamó por mi nombre: Jesús. En ese instante, la apariencia de seguridad se desvaneció, revelando la lucha espiritual que había estado ocurriendo a mi alrededor. Una guerra que los ojos de mis seres queridos no podían ver. La revelación fue desgarradora. Me mostró cómo las tradiciones que seguía, y que habían dado significado a mi existencia, eran simples distracciones que ocultaban la verdad esencial. En un mundo donde las viejas creencias eran reforzadas por el miedo y la obediencia ciega, comprendí que mi verdadera búsqueda espiritual iba mucho más allá de lo que mi religión me permitía explorar. Era un despertar al que no podía volver atrás. Tras ese encuentro, mi vida se convirtió en un tormento constante. La alarma en los ojos de mi familia, las voces de la comunidad que me llamaban hereje, todo empezó a resonar en mí como eco de una lucha interna. ¿Cómo podía amar a mi familia y, al mismo tiempo, perseguir la verdad que me había sido revelada? La dolorosa elección entre el amor y la fe me llevó a un abismo de soledad. A pesar de la angustia, sentí que debía seguir adelante. Las respuestas se encontraban al alcance de mi mano, en textos que antes consideraba prohibidos, en conversaciones clandestinas con personas que habían caminado senderos similares. La paz que llegué a encontrar en Jesús no solo renovó mi alma, sino que encendió en mí una llama de propósito que se extendía más allá de mí mismo. Hoy te invito a acompañarme en esta travesía. Te contaré cómo aquel único encuentro me llevó a descubrir no solo la verdad, sino una misión que cambiaría todo a mi alrededor. Pero antes de empezar, déjame saber, ¿desde dónde me escuchas y qué hora es ahí? Quiero saber desde qué rincones del mundo esta búsqueda está resonando. Y si amas a Jesús y deseas seguir descubriendo cómo su luz puede transformar vidas, suscríbete a Testimonios Más Allá. Esta no es solo una historia, es un llamado urgente a despertar a la realidad que nos rodea. No recuerdo exactamente cómo llegó ese día, pero la rutina en mi vida como fiscal de la corona musulmán en Madrid se volvió un eco ensordecedor de deberes y obligaciones. Había crecido en un barrio donde la fe era la brújula de nuestro día a día, pero en el fondo, siempre había una sensación de insatisfacción, de que algo no estaba bien. Las tradiciones eran sagradas, pero en silencio, muchos nos cuestionábamos, ¿qué hay detrás de esta agenda oculta que parece manejar nuestras vidas? La guerra espiritual no era solo un concepto abstracto, se sentía en cada esquina, en cada mirada desconfiada. Esa tarde, mientras regresaba a casa después de una larga jornada, un accidente inesperado cambió el rumbo de mi existencia. El ruido del impacto fue ensordecedor. Sentí el dolor punzante en mi pecho, y en un instante me encontré suspendido entre la vida y la muerte. No había luz brillante como muchos dicen, en cambio había una calma impenetrable. Y entonces, Él apareció. Jesús. Su mirada era penetrante, y tocó mi corazón con la suavidad de una pluma, pero el peso de una montaña. Me habló de revelaciones, de verdades escondidas que había ignorado por tanto tiempo. Al principio, pensé que estaba soñando, que todo era un engaño inducido por el dolor. Pero lo que escuché resonaba en mi alma de una manera que nunca antes había experimentado. Jesús me habló de la división que se sembraba entre la gente, de una élite manipuladora que usaba el miedo para controlar a las masas. Me mostró un futuro donde las guerras no solo eran físicas, sino también espirituales, y veía a muchos atrapados en un ciclo destructivo,
sin darse cuenta del despertar que se estaba gestando en sus corazones. Todo estaba interconectado: la política, la tecnología, la fe y la desesperación humana. Mientras me relataba estas verdades, una visión sobrevino en mí. Vi líderes mundiales reunidos en oscuros pasillos, discutiendo estrategias que alejaban al ser humano de su esencia divina. Vi a jóvenes atrapados en dispositivos, cegados por una información tergiversada, que alimentaba sus miedos y dudas. Escuché su voz llena de compasión y urgencia. La humildad y la fe son las armas más poderosas que posees en esta guerra espiritual. Aquel encuentro me transformó. Por primera vez, entendí que la luz de la verdad puede romper las cadenas del engaño más profundo. Cuando finalmente regresé a la conciencia, el mundo exterior parecía cambiado. Todo lo que antes había valorado parecía insignificante en comparación con el peso de lo que había aprendido. El barrio, el hogar donde había vivido toda mi vida, se convirtió en un campo de batalla donde la fe y la duda chocaban constantemente. La comunidad, tan unida por las tradiciones, estaba fracturada por el miedo a lo desconocido. Mientras caminaba por las calles, sentía que cada persona llevaba su propia guerra espiritual, un conflicto interno que clamaba por sanar. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y sabía que el despertar era inminente, pero pocos estarían listos para enfrentarlo. La revelación me llevó a investigar más, a buscar respuestas en lugares donde otros solo veían sombras. La élite había escondido verdades que podrían abrir los ojos de muchos, y yo estaba decidido a ser un mensajero. Sin embargo, sabía que la lucha sería ardua. La fe y la verdad son amenazadas en tiempos de engaño. Mientras las sombras de la manipulación y la confusión intentaban envolverte, recordaba las palabras de Jesús: no temas, porque la luz siempre encuentra la manera de brillar, incluso en la oscuridad más densa. No sabía qué vendría después, pero sentía en mis venas que era el momento de actuar. Siempre me consideré un hombre de fe, un profesor de Alcorán en Madrid, respetado en mi comunidad por mi disciplina y dedicación. Sin embargo, dentro de mí, había un vacío que se hacía cada vez más profundo. La rutina diaria se había convertido en un ciclo monótono, entre la oración y la enseñanza, mientras mis propias convicciones comenzaban a tambalear. Cada vez que cerraba los ojos, la voz de la duda resonaba más fuerte, cuestionando mi conexión con lo divino. ¿Era todo esto parte de una agenda oculta, una guerra espiritual donde yo era un soldado sin armas? Lo que solía llenar mi corazón de paz se había transformado en una carga pesada. Una noche, mientras regresaba a casa tras un largo día de clases, sufrí un accidente inesperado. El impacto fue brutal, dejándome inconsciente. En ese momento, sentí que abandonaba mi cuerpo. Todo lo que había conocido desapareció a mi alrededor. En ese estado suspendido, ocurrió lo extraordinario. Vi una luz cálida y acogedora, y allí estaba él, Jesús. No había resentimiento en su mirada, solo una profunda compasión. Me habló con una claridad que atravesó mi alma, y en sus palabras encontré la verdad que había estado buscando. Desde ese instante, las revelaciones comenzaron a fluir. Jesús me mostró un mundo donde las fuerzas de la élite manipulaban la verdad y distorsionaban la realidad para mantener a las masas en la oscuridad. Reveló cómo las guerras no eran solo chantajes de poder, sino expresiones de una lucha mucho más profunda. La guerra espiritual entre el bien y el mal. Cada acción de división social, cada discurso de odio, eran piezas en un tablero de ajedrez donde los fieles eran utilizados como peones. Sentí una oleada de tristeza, pero también de urgencia. Nuestra falta de conciencia estaba alimentando esta batalla. En ese encuentro, me di cuenta de que la desconexión que sentía no era solo personal. Era un reflejo de la desconexión colectiva, una falta de comprensión de nuestro verdadero propósito en este mundo. Jesús me recordó que el despertar espiritual es necesario. Cuanto más ignoramos la verdad, más perdidos estamos en el engaño. Me habló sobre el futuro de la humanidad.
sobre cómo el avance de la tecnología y la información podría tanto unir como dividir a la humanidad. Era un llamado a la acción, a luchar contra el apático silencio que nos rodeaba. Cuando volví a la conciencia, el dolor del accidente había desaparecido, pero el peso de lo que había aprendido permanecía. Caminé por las calles de Madrid, sintiendo el pulso de la vida a mi alrededor, pero todo me parecía diferente. Las miradas de la gente estaban cargadas de desesperanza, de un inconsciente sufrimiento. ¿Cómo podría ayudarles a ver lo que estaba detrás de la cortina? La guerra espiritual ya estaba en marcha, y cada uno de nosotros tenía un papel que desempeñar en esta batalla por la verdad. La luz de Jesús había encendido una chispa en mi interior, pero sabía que debía actuar con cautela. Mientras reflexionaba sobre estas revelaciones, me di cuenta de que, si bien estaba destinado a ser un mensajero, hacerlo implicaba riesgos. La élite no se mantiene en el poder sin resistencia. Ellos temen a quienes despiertan a la verdad. Con cada paso que daba, sentía que la lucha apenas comenzaba. Lo que había presenciado podría ser el catalizador para un despertar colectivo, pero el camino hacia la verdad está repleto de obstáculos. La fe y la valentía se convertirían en mis armaduras. Aún había tanto que descubrir y tantas almas que despertar. Cada día, las plegarias llenaban mi vida con un sentido de propósito. Sin embargo, a medida que me sumergía en la rutina del día a día, comencé a percibir un vacío interior que crecía como una sombra. En el fondo de mi ser, un eco de insatisfacción resonaba, cuestionando la profundidad de mi fe y la veracidad de mis creencias. Las horas de oración y estudio del Alcorán se sentían como un ritual más, una tarea mecánica que apenas lograba encender la llama de mi espíritu. ¿Estaba realmente conectado a lo divino? Me veía inmerso en una guerra espiritual, luchando contra un enemigo invisible, mi propia duda. Una noche, mientras me preparaba para enfrentar otro día en el centro educativo donde enseñaba, decidí retirarme a un lugar tranquilo para orar. La calma del lugar amplificó mi confusión, mis pensamientos se arremolinaban y la verdad que ansiaba descubrir parecía esquiva. En ese instante de vulnerabilidad, sentí una brisa inusual que recorría el aire, como si lo sobrenatural comenzara a abrirse a mi alrededor. De repente, el ambiente cambió. La luz se tornó más intensa y, como si todo en mi vida se desvaneciera, me encontré en un espacio entre el sueño y la vigilia donde Jesús apareció ante mí. No había palabras de condena en su voz, solo una profunda compasión y una sabiduría que desbordaba de su ser. Me habló con claridad, revelando verdades que estaban ocultas a mis ojos. Él mencionó la agenda oculta que gobierna el mundo, cómo la élite se aprovecha de nuestra fe y de nuestra ignorancia, para mantenernos divididos y controlados. La guerra espiritual no es solo un conflicto personal, es un juego de poder que está en juego en cada rincón del planeta. La visión de su mensaje caló hondo en mi alma, despertando algo que había estado latente dentro de mí. Mientras él compartía estas revelaciones, comenzó a mostrarme visiones de nuestro mundo. Vi cómo los líderes mundiales se reunían en secreto, moldeando el destino de la humanidad con decisiones que reflejaban su propio egoísmo. La manipulación de las masas a través del miedo y la desinformación estaba más presente de lo que jamás imaginé. La angustia y el sufrimiento que muchos soportaban no eran casualidad. Eran el resultado de un dominio sistemático que se alimenta de la falta de conocimiento y conexión espiritual. ¿Qué podía hacer yo, un simple profesor, ante tal realidad? El peso de estas revelaciones era abrumador. Sentí que la desconexión espiritual que había experimentado durante tanto tiempo se iba desvaneciendo a la luz de la verdad. Jesús me instó a ser un canal de esta luz, a compartir lo que había presenciado, aunque eso significara enfrentar la oposición de aquellos que se aferran al engaño cómodo. Recordé cada rostro de mis alumnos, cada mirada perdida, y me di cuenta de que cada uno de ellos luchaba su propia batalla interna. La necesidad de un despertar espiritual era más urgente que nunca. La humanidad está al borde de una comprensión más profunda de su propósito y su lugar en el cosmos. Mientras me recuperaba de esta experiencia, un nuevo sentido de misión brotó en mi corazón.
La guerra espiritual no era solo un concepto abstracto, era una realidad palpable que exigía una respuesta. Pero la pregunta que persistía en mi mente era, ¿cómo romper el silencio que nos rodea? ¿Cómo desafiar a la élite y despertar a aquellos que duermen? A medida que me adentraba en esta misión, sentí el fuego del cambio arder dentro de mí. Aún quedaba tanto por descubrir, y mi travesía apenas comenzaba. Las noches de insomnio se habían vuelto comunes en mi vida. Como fiscal de la corona musulmana en Madrid, la presión y las responsabilidades pesaban cada vez más en mi alma. Era en estas horas de silencio, en la soledad de mi habitación, donde la verdad detrás de mi vida pasaba ante mis ojos como un tormento silencioso. A menudo me despertaba en medio de la noche sintiendo un vacío que me consumía. Las preguntas empezaron a surgir. ¿De qué sirve seguir las tradiciones si mi corazón se siente tan desconectado? ¿Estoy realmente sirviendo a algo más grande o solo soy un peón en un juego que no comprendo? En un momento de desesperación, me lancé a la oración, esperando encontrar respuestas donde solo había ruido. Fue entonces cuando ocurrió lo extraordinario. Una luz brillante llenó la habitación, y antes de que pudiera procesarlo, allí estaba él. Jesús. No había palabras para describir la paz que emanaba de su presencia. Era como si cada preocupación, cada duda que había acumulado a lo largo de los años, se disolviera en el aire. Su luz iluminó mis sombras internas, revelando verdades sobre la guerra espiritual que estaba librando sin darme cuenta. Me habló con una claridad penetrante, sugiriéndome que las tradiciones que había seguido, aunque válidas en su esencia, eran a veces distracciones que nublaban mi visión de lo realmente importante. Jesús me mostró un panorama más amplio, un tapiz entrelazado de eventos que abarcaban mucho más que mi vida. La escena se expandió ante mí, revelando a líderes y figuras de poder, discutiendo en secreto, manipulando a las masas con su agenda oculta. Vi cómo las divisiones sociales se intensificaban, alimentadas por un engaño que a menudo no reconocíamos. La élite gobernante sacaba provecho de nuestras diferencias, mientras nosotros, atrapados en nuestras rutinas y creencias, ignorábamos la realidad de la guerra espiritual que se libraba a nuestro alrededor. Sentí una mezcla de temor y urgencia, al darme cuenta de que el futuro de la humanidad estaba en juego, y que necesitábamos despertar. Las visiones continuaban, y en medio de ellas, comprendí que nuestro verdadero poder reside en la verdad. La verdad que se encuentra debajo de las capas de manipulación y desinformación, la verdad que puede liberar a las almas atrapadas en la desesperanza. Jesús me instó a no aceptar la realidad presentada por aquellos en el poder. Me habló sobre el despertar colectivo que es necesario para que podamos liberarnos de la opresión. Cada acción, cada oración, cada acto de bondad se suma a esta lucha, y cada pequeño cambio puede conectarnos a un destino mayor. A medida que me conectaba cada vez más con su mensaje, la luz de Jesús se intensificaba. Sentí una fuerza dentro de mí que nunca había conocido antes. Sin embargo, junto con esta fuerza también vino el sentido de responsabilidad. No podía quedarme de brazos cruzados mientras la lucha continuaba. La guerra espiritual exige valentía, y Jesús me había elegido para ser un mensajero de esta verdad. Mis noches de insomnio ya no serían solo noches de tormento. Serían momentos de preparación y de acción. A medida que volvía a la realidad, un fuego ardía dentro de mí, un llamado a cumplir con un propósito que apenas comenzaba a comprender. La vida no podía ser la misma después de esta revelación. La conexión con aquello que nos puede elevar es más que un deber, es una misión. Y aunque el camino por delante podría estar lleno de obstáculos, sabía que cada paso que diera estaba en esa dirección. La guerra espiritual no se ganaría sin el despertar de nuestras conciencias, y el tiempo para actuar es ahora. Las verdades que había recibido de Jesús resonaban en mi interior, empujándome a compartirlas con otros, a unirnos y enfrentar juntos los desafíos que nos aguardan. La revelación que experimenté con Jesús cambió el rumbo de mi vida, pero no sin consecuencias. Al regresar a la realidad, me di cuenta de que mis creencias, tan sólidas y respetadas en mi comunidad, eran ahora vistas con desdén. Mis experiencias, que había considerado un regalo divino,
se convirtieron en el motivo de la desaprobación de mi familia y amigos. Me sentía completamente aislado, como un paria en un mundo que alguna vez consideré mi hogar. Aquellos que me rodeaban, antes llenos de respeto por mí, empezaron a mirarme con recelo, incluso con miedo. A medida que buscaba compartir mis visiones de la guerra espiritual y la verdad detrás de la agenda oculta, escuchaba sus susurros a mis espaldas, descalificando mi experiencia y etiquetándome como hereje. Vivir con este estigma era una carga inmensa. Cada encuentro con mi familia era un recordatorio de la angustia que provocaba mi búsqueda de la verdad. Intentaba encontrar consuelo en la fe que había profesado durante toda mi vida, pero la culpa me devoraba. La familia es todo en nuestra cultura, el amor y el apoyo familiar son fundamentales. Sin embargo, aquí estaba yo, atrapado entre mi amor por ellos y la necesidad de continuar mi búsqueda espiritual. Esto me hacía preguntarme, ¿valía la pena sacrificar mi propia verdad por el miedo de desilusionar a aquellos a quienes más amaba? Estaba en medio de una guerra espiritual no solo conmigo mismo, sino también con aquellos que se supone debían comprenderme. Cada día se volvía más complicado. La soledad se manifestaba en cada esquina de mi hogar. Las noches, que antes eran momentos de paz, ahora estaban plagadas de dudas y reflexiones sobre la dirección que estaba tomando mi vida. La lucha por aceptar lo que había visto se transformó en una batalla interna continua. Mientras mis seres queridos insistían en que prescindiera de mis nuevas creencias, no pude hacer otra cosa que sumergirme más en el conocimiento y la sabiduría de Jesús. Comprendí que esas verdades eran ocultadas a propósito por una élite que temía nuestro despertar. El mensaje de amor y unidad que Él compartió conmigo era una antítesis a los deseos egoístas que controlan nuestro mundo. Poco a poco, empecé a preguntarme si había otros como yo, personas atrapadas en la disonancia entre su búsqueda de la verdad y la aceptación social. Cada vez que veía la noticia de un conflicto o una división en mi comunidad, mi corazón se quebraba. La manipulación de la información y el miedo que imponían los líderes del mundo eran tácticas que mantenían a la población en un estado de conformidad. La guerra espiritual no se libraba solo en un plano personal, sino en cada rincón del planeta, y yo sentía que debía ser parte de ese cambio, aunque eso significara estar completamente solo. Fue un período doloroso, pero en medio de todo este sufrimiento, descubrí una fortaleza que no sabía que existía. Acepté que mi camino podría estar repleto de escombros y dudas, pero tenía un propósito claro. Sentía la urgencia de compartir lo que había aprendido, de advertir a otros sobre los engaños que nos rodeaban. Cada paso que daba hacia la verdad me acercaba un poco más a la posibilidad de un despertar colectivo. Más allá del miedo y de la incomprensión, había una luz que brillaba en la oscuridad. Era esta luz la que debía seguir, por mí y por quienes todavía no la habían encontrado. La batalla apenas comenzaba, y mi rol, aunque impreciso, me parecía fundamental. Después de semanas de sufrimiento emocional y rechazo, mi búsqueda de respuestas empezó a tomar forma. La revelación que tuve con Jesús no podía ser ignorada. Era un fuego interno que requería ser alimentado. Empecé a visualizar vídeos en línea, a leer pasajes de la Biblia en secreto, oculto de las miradas inquisitivas de mi familia y comunidad. Cada palabra y cada imagen se sentían como piezas de un rompecabezas que había estado perdido, y poco a poco la verdad iba emergiendo con una claridad que desafiaba la oscuridad a mi alrededor. En esos momentos de soledad, la paz que buscaba se acercaba a mí. La guerra espiritual había comenzado en mi interior, y necesitaba herramientas para luchar. Fue a través de estas búsquedas furtivas que encontré testimonios de personas que, al igual que yo, habían experimentado un despertar. Sus historias llenaban mi corazón de esperanza. Escuchaba con fascinación cómo ellos habían enfrentado las mismas dudas y luchas, y había encontrado la luz de Jesús guiándolos en su camino. Más que simples relatos, eran lecciones vivas sobre el poder transformador de la fe. Estas reuniones clandestinas, donde compartían sus experiencias, se convirtieron en faros en mi camino. Allí, pude abrazar la verdad que había estado buscando,
rodeado de almas que también deseaban romper las cadenas del engaño. Cada encuentro era un acto de valentía. La sociedad en la que vivíamos podía ser opresiva. Hablar de Jesús y de la guerra espiritual en medio de la manipulación de la élite era considerado un sacrilegio. Pero esas personas en las reuniones entendían las dimensiones de la lucha que enfrentábamos y juntos discutíamos cómo el despertar era no solo necesario sino inevitable. Los relatos de aquellos que habían sido rescatados de la desesperanza resonaban profundamente en mi propia experiencia. El eco de sus palabras me empujaba a seguir adelante, a descubrir cómo contribuir a un cambio más grande. A medida que mis convicciones se fortalecían, la tensión familiar se tornó más palpable. La desaprobación de mis seres queridos se convirtió en un peso que llevaba en mi corazón. Sin embargo, a cada paso que daba hacia la verdad de Jesús, sentía que la paz que había encontrado en mis encuentros con otros me sostenía. Cada día era un nuevo desafío, y la oposición se intensificaba, pero la claridad de la verdad me ayudaba a enfrentar la oscuridad. La agenda oculta que gobernaba nuestras vidas se hacía más evidente. El engaño que había permitido que las divisiones sociales prosperaran no podía ser ignorado. Pronto comprendí que mi lucha no era solo personal, era una batalla colectiva que requería de valentía y compromiso. La guerra espiritual se extendía más allá de mi vida. El futuro de nuestra humanidad dependía de este despertar. Sentía que las reuniones clandestinas no eran solo un refugio, sino un campo de batalla donde cada historia compartida era un arma contra la opresión de la élite. La necesidad de abrir los ojos de otros estaba sobre mis hombros, una responsabilidad que abrazaba a pesar del miedo. A medida que me preparaba para enfrentar lo que vendría, podía sentir que este despertar guiado por Jesús era el camino hacia un futuro donde la verdad podría finalmente prevalecer. La experiencia que tuve en aquel encuentro con Jesús no fue solo una revelación personal, era un llamado divino que resonaba profundamente en mi ser. Desde aquel instante, comprendí que había sido elegido para compartir lo que había aprendido, para alertar a otros sobre la guerra espiritual que enfrenta nuestra sociedad. El fuego que ardía dentro de mí no podía ser contenido. A pesar de los riesgos que esto implicaba, me sentí impulsado a actuar. La agenda oculta que controla nuestra realidad exige que los que han despertado hablen, y yo no podía quedarme en silencio. Me encontré en un punto crucial, ya que hablar de estas verdades significaba desafiar a la élite que opera en las sombras. A medida que compartía mis descubrimientos con aquellos en quienes confiaba, podía ver en sus ojos una mezcla de temor y curiosidad. ¿Cómo podían estos conceptos de la guerra espiritual perturbar tanto sus vidas cotidianas? La manipulación de la información y el engaño estaban profundamente arraigados, y aquellos que se cuestionaban podían perder mucho. Aquella discusión no era solo teoría, era una invitación a despertar a una realidad más grande y aterradora que muchos preferían ignorar. Cada conversación se convertía en un acto de valentía. Recuerdo la primera reunión clandestina a la que asistí, llena de desconocidos, pero todos con un mismo propósito: buscar la verdad. Era extraño sentir una conexión tan intensa con personas que antes nunca había conocido. Compartíamos experiencias similares, historias de lucha y revelaciones que nos llevaron al camino de Jesús. Cada testimonio era un recordatorio de que la lucha que enfrentamos va más allá de nosotros. Forma parte de un enfrentamiento espiritual que involucra a la humanidad entera. La división social, los conflictos, todo ello son marionetas en manos de aquellos que desean controlarnos. Sin embargo, al dar estos pasos, sabía que no estaba exento de peligro. La élite que manipula nuestro mundo no se detiene ante nada para mantener su control. Recibí amenazas veladas de aquellos que sentían que mi voz estaba resonando más allá de lo deseado. Pero la verdad de Jesús, ese claro mensaje de amor y redención, se alzaba por encima del miedo. Cuantas más historias escuchaba en esas reuniones, más me daba cuenta de que mi seguridad personal era un precio que estaba dispuesto a pagar. La necesidad de despertar a otros era más urgente que nunca, y sentí que era mi deber proteger esa verdad. Las noches eran largas y, a veces, solitarias. A menudo me encontraba revisando mis notas, rezando por dirección y fortaleza.
Sabía que enfrentar la oscuridad requería de una luz interna. Esa luz era mi relación con Jesús, que se volvió más rica con cada descubrimiento. Comprendí que este viaje no era solo sobre mí, era un movimiento hacia un despertar colectivo. Sin embargo, también debía ser consciente de las tácticas de la élite para desacreditar a los que buscan la verdad. No podía dudar ni permitir que el pánico se interpusiera en mi camino. La guerra espiritual requiere una resolución firme. Cada una de mis acciones sería una semilla de cambio. Hoy, mientras escribo estas palabras, siento que la lucha apenas comienza. El camino hacia la verdad estará lleno de desafíos, pero mi compromiso es inquebrantable. Cada voz cuenta, cada historia compartida es un ladrillo en la construcción de un futuro donde la verdad prevalezca sobre el engaño. Mirando hacia adelante, la urgencia del despertar no solo es una llamada personal, es un grito por la liberación de la humanidad de las cadenas que la atan. Así, mi viaje se convierte en una misión, y aunque el mundo rechace mis verdades, estoy decidido a seguir adelante, convencido de que Jesús guía cada paso. El tiempo que pasé en mi hogar se volvió denso y pesado. Después de las revelaciones que recibí durante aquel encuentro con Jesús, supe que mi vida estaba destinada a cambiar para siempre. No podía quedarme encerrado en un espacio donde mi voz sería silenciada, donde mis creencias serían tachadas de herejía. La guerra espiritual que se estaba librando en mi interior ahora se extendía a cada rincón de mi vida cotidiana. Al tomar la decisión de abandonar mi hogar, sentí al mismo tiempo un dolor profundo y una liberación inesperada. Como si hubiera sido desatado de un destino que no era el mío. Cada paso que daba hacia la libertad era acompañado por el eco de las voces de mi familia que se oponían a esta transformación. Dejé todo atrás, mi familia, mis amigos, la comunidad que me había apoyado durante años. La soledad se volvió mi compañera constante, y aunque el camino hacia la verdad estaba lleno de espinas, sabía que era el único que podía llevarme a la paz que tanto deseaba. Adoptar una nueva identidad no fue un acto de deshonestidad, sino un reconocimiento de que debía convertirme en quien realmente era, en lugar de seguir representando un papel que ya no me pertenecía. La revelación de la agenda oculta que controlaba nuestro mundo me obligó a actuar, y mientras avanzaba, el peso de la pérdida se equilibraba con la esperanza renacida. En mi nueva vida, el testimonio que portaba se convirtió en mi mayor tesoro. Desde las sombras, comencé a compartir mi experiencia de transformación, contando cómo Jesús me había mostrado la verdad detrás del engaño que nos rodea. La primera vez que hablé con acento agudo ante un grupo pequeño, mi voz temblaba de nerviosismo, pero al ver las reacciones de los demás, sus ojos llenos de expectación, su deseo de entender, pude sentir cómo cada palabra era un ladrillo que construía un camino de despertamiento espiritual. A cada historia de otro que se unía a mí, de cada alma que empezaba a reconocer la guerra espiritual en sus propias vidas, mi corazón latía con más fuerza. Sin embargo, la adversidad no tardó en golpearme de nuevo. A medida que compartía mi testimonio, también despertaba la atención indeseada de aquellos que se benefician del engaño. La élite que manipula nuestra realidad no se detendría ante nada para silenciarme. Recibí amenazas veladas, advertencias de que estaba jugando con fuego al desafiar el statu quo. Pero esas amenazas solo aumentaron mi determinación. La verdad que había descubierto era más poderosa que el miedo. Era la antorcha en la oscuridad que guiaba no solo mi vida, sino también la de otros que buscaban lo mismo. Enfrentar esta adversidad con valentía se convirtió en una danza entre el dolor y la liberación. Por cada puerta cerrada, había una ventana abierta a nuevas oportunidades de compartir el mensaje de Jesús. Las reuniones clandestinas crecieron en número, convirtiéndose en refugios donde otros podían alejarse de la opresión, donde podían experimentar el calidez de la comunidad y la fuerza del espíritu colectivo. La batalla por la verdad era ahora una guerra espiritual evidente, y yo me sentía alineado con el propósito divino. Aunque todavía sentía la tristeza de lo perdido, la libertad ganada al contar mi testimonio y evangelizar se intercalaba con el amor por aquellos que estaban despertando a su propia verdad. Hoy miro hacia adelante con una mezcla de esperanza y precaución. Aunque el camino será difícil,
Me aferro a la convicción de que cada pequeño paso hacia la luz es un triunfo en esta guerra espiritual. La vida me ha enseñado que el amor y la verdad pueden superar cualquier adversidad. Sigo adelante con la misión de compartir lo que Jesús me mostró, aún en la oscuridad que rodea nuestro mundo. La lucha apenas comienza y mi historia, aunque marcada por la pérdida, está en constante evolución. Cada día es una nueva oportunidad para despertar, y mi voz está lista para desafiar todo engaño. Años han pasado desde que tomé la decisión más difícil de mi vida, dejar atrás todo lo que conocía. Sin embargo, a pesar del dolor y la pérdida, esta nueva fase en mi vida se ha convertido en un refugio, un lugar donde finalmente puedo ser yo mismo. He encontrado una comunidad que me acepta, que entiende mi historia, y donde mis experiencias de transformación a través de Jesús resuenan profundamente. Aquí, el despertar espiritual no es solo un concepto, es una realidad vivida día a día. Cada encuentro con otros buscadores de la verdad es una reafirmación de que no estoy solo en esta guerra espiritual que se libra en nuestro mundo. He compartido mi testimonio en numerosas ocasiones, y cada vez que lo hago, veo cómo toca los corazones de otros. Muchos se encuentran atrapados en la rutina de sus vidas, sin saber que hay un camino que puede liberarlos del engaño de la élite. Relatar mi encuentro con Jesús, la revelación de verdades ocultas sobre nuestra realidad, actúa como un catalizador para el despertar de otros. Las palabras que antes parecían vacías en mis labios ahora florecen como semillas en un suelo fértil, desafiando la narrativa impuesta por aquellos que desean mantenernos bajo control. Estoy convencido de que la verdad es más poderosa que cualquier temor, y esa convicción se ha vuelto mi estandarte. Sin embargo, esta misión de compartir mi experiencia también está marcada por la añoranza. El deseo de reconciliarme con mi familia nunca me ha abandonado. A pesar de encontrar aceptación en mi nueva comunidad, el peso de la separación duele cada día. ¿Podré alguna vez volver a conectar con ellos y hacerles entender las verdades que estoy descubriendo? La sociedad, con sus normas rígidas y roles predefinidos, se interpone entre nosotros. En mi corazón, anhelo que mis seres queridos despierten a la realidad de la guerra espiritual que nos rodea, pero el camino hacia ese despertar es incierto y desafiante. Cada encuentro, cada historia que comparto, me recuerda que la lucha no es solo personal, es colectiva. La agenda oculta, que manipula nuestras vidas a través de la desinformación y la división, se presenta de formas insidiosas, como guerras que parecen nunca acabar, y líderes mundiales que actúan como titiriteros. A medida que revelo estas verdades, la importancia de unir fuerzas se vuelve cada vez más evidente. La nueva comunidad en la que estoy me brinda la oportunidad de trabajar en conjunto por un propósito más grande: la liberación de las cadenas que nos ate a los miedos impuestos por la élite. Mis días están llenos de desafíos, pero la esperanza florece incluso en los momentos más oscuros. En cada oración, en cada esfuerzo por compartir el amor de Jesús, encuentro fuerzas renovadas. La guerra espiritual en la que estamos inmersos es una batalla por las almas, y cada gesto de amor y comprensión se convierte en un acto de resistencia. Mientras busco sanar la relación con mi familia, también me siento llamado a ser un faro para otros, un guía para aquellos que buscan la verdad. El camino por delante puede ser incierto, pero estoy decidido a avanzar, guiado por la luz que Jesús ha encendido en mí y que ahora deseo compartir con el mundo. A lo largo de mi vida, la religión había sido un refugio, un sistema que me proporcionaba seguridad y dirección. Sin embargo, con el tiempo, empecé a sentir que los muros que había construido a mi alrededor eran cada vez más restrictivos. La enseñanza que practicaba se había convertido en un ritual vacío, una carga más que una liberación. Esta sensación de encierro se intensificó después de aquel encuentro con Jesús. Cuando su luz atraviesa la oscuridad de nuestra existencia, es imposible no ver la verdad que habíamos ignorado. La revelación que experimenté me mostró que la verdadera libertad no se encuentra en las tradiciones, sino en la relación directa con Él. Aquel momento trascendental en el que Jesús se me apareció, fue como un rayo de luz atravesando una tormenta. Me habló sobre la guerra espiritual que nos envuelve, esta lucha silenciosa que se libra en cada rincón del mundo.
Al principio, mis dudas eran como cadenas, atadas a mí, convencido de que la fe dependía de dogmas, pero con cada palabra que él me compartía, empezaron a romperse esas ataduras. Me hizo comprender que la élite no solo manipula a las masas, sino que también oculta la esencia de la verdad que cada uno de nosotros busca en su interior. Este engaño es la raíz de la división que nos separa. Mientras reflexionaba sobre sus palabras, sentí que el peso del miedo comenzaba a desvanecerse. La verdad en Jesús es un poder liberador, capaz de romper cualquier muro, incluso en aquellos que mayores dudas tienen. Lo que antes me parecía inconcebible ahora parecía claro. La espiritualidad se extiende más allá de los límites de la religión organizada. La verdadera conexión con Dios es personal y profunda. A través de esta revelación, comencé a observar mi entorno de manera diferente. La división social que se intensificaba a mi alrededor era el resultado de un control sistemático que nos mantenía atados a temores y prejuicios. Cada día que pasaba en mi nueva búsqueda de la verdad, me desafiaba a mí mismo a trascender mi propia educación religiosa. Participando en reuniones clandestinas con otros como yo, me di cuenta de que no era el único que había sentido esta necesidad de liberarse de un sistema opresivo. Todos compartíamos experiencias similares, historias de lucha y anhelos por un despertar espiritual. Cada conversación se convertía en un acto de resistencia, donde la valentía tomaba el lugar del miedo. La guerra espiritual se tornó un tema constante en nuestras charlas, un recordatorio de que la batalla por nuestras almas es real y urgente. El tiempo pasaba, y mientras abrazaba esta nueva dimensión de mi espiritualidad, la voz de Jesús seguía resonando en mi corazón. Siento que mi misión es compartir esta verdad, ayudar a otros a ver lo que está realmente en juego. La agenda oculta busca dividirnos, y no podemos quedarnos de brazos cruzados. La tecnología, utilizada como una herramienta de control, juega un papel fundamental en este engaño colectivo. Por esta razón, estoy decidido a seguir adelante, a evangelizar y alertar sobre las implicaciones de los tiempos que vivimos. Hay demasiada gente atrapada en la oscuridad. Es nuestro deber llevar la luz de la verdad, de la esperanza y del amor donde más se necesita. Ahora que has escuchado mi viaje, siento que he de hacerte una pregunta crucial. ¿Alguna vez has sentido la llamada de lo divino en medio de tu confusión y dolor? En este mundo lleno de sombras, cada uno de nosotros lidia con una guerra espiritual que nos atraviesa y nos desafía a despertar. Nos enfrentamos a un sistema que desea mantenernos ciegos. Pero dentro de cada uno de nosotros hay una chispa de luz, un deseo latente por descubrir la verdad. Esa búsqueda no es solo personal, es un llamado universal. Desde el momento en que Jesús apareció ante mí, supe que había algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. La verdad que Él reveló va más allá de nuestras tradiciones, de nuestras limitaciones. Se trata de un despertar colectivo, donde cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esta batalla por la luz. La lucha que enfrentamos es intensa, pero juntos podemos encontrar la fuerza para romper las cadenas del miedo y la desinformación. Te animo a que se unas a esta conversación. ¿Qué verdades has descubierto en tu propia vida? ¿Cuál ha sido tu experiencia espiritual? Te invito a dejar tu respuesta en los comentarios. Quiero escuchar tu voz. Si este mensaje resonó en tu interior, no olvides suscribirte a Truth from Beyond y activar la campanita de notificaciones. Esto no es solo un acto de apoyo, es un compromiso con tu propio despertar y el de quienes te rodean. Cada vez que nos unimos en esta búsqueda de la verdad, fortalecemos el vínculo que nos conecta a todos. Lo que viene a continuación en nuestro canal será aún más revelador. En el próximo video, compartiré otro testimonio impactante que profundiza en el poder del despertar espiritual y la lucha contra la manipulación de la élite. Cuéntame qué esperas encontrar en esta travesía hacia la verdad. Soy Ahmad, y quiero agradecerte por acompañarme en este recorrido. Que la luz de la verdad te guíe siempre en tu camino.